Hola, pues bienvenidos al live de hoy. Tema patrones en mi vida, o en tu vida, o en donde los quieras ver. ¿Qué es esto de los patrones en la vida? Primero me presento. Mi nombre es Edmundo Alarcón Urbina, psicólogo, psicoterapeuta gestalt, un asiduo y apasionado estudiante del inconsciente, de cómo creamos nuestra vida, cómo repetimos patrones, etcétera. Ahora introduzco el tema, patrones en la vida. Eh, Regularmente, Mari, bienvenida Mari, buena noche. Si empezamos a poner atención, podemos empezar a detectar ciertos patrones en nuestras vidas. Por ejemplo, los hombres no me hacen caso, las mujeres de mi vida son autoritarias, mi jefe del trabajo siempre quiere tener la razón conmigo, siempre choco el carro, etcétera. Hola Pati, hola Ishel, Ishel, qué gusto verte por aquí, Berenice, bienvenida. Pati, entonces, esos son los diferentes patrones en nuestras vidas. Son cosas que empiezan a suceder. Ojo, la fuerza de un patrón radica no nada más en lo que pasa, sino en los sentimientos que toco cuando ocurre lo que ocurre. Por ejemplo, si eh, un novio me es infiel y yo siento que me abandonó. El siguiente novio se fue a Japón, yo siento que me abandonó. El jefe, mis compañeros de la escuela se cambiaron de universidad, yo siento que me abandonaron. Entonces ahí hay un patrón. El patrón comúnmente se cree en que siempre tendría que pasar lo mismo, en que tenga que ser igualito siempre. Pero el patrón no se refiere a que pase afuera lo mismo, se refiere a que yo siento lo mismo con lo que sucede. Y cuando el patrón empieza a tomar más fuerza, no solo siento lo mismo, sino que afuera pasa lo mismo y por lo tanto todos los hombres son infieles, o todas las mujeres tal cosa, o todos, etcétera. Laura, bienvenida. Buenas noches, Norma. Wow, Norma, tiempo sin verte por aquí. Chuy dice, me interesa qué implicación tendría el patrón de chocar el carro. No tengo idea, Chuy. Habría que revisarlo, dependiendo. Porque cada patrón que tenemos tiene un sentido. Regularmente, lo que decimos es que todos los mexicanos son iguales. Y es por eso que ya me acostumbré a que toda la gente en el trabajo me deba dinero, porque todos los mexicanos son iguales. O todos los hombres, las parejas que yo elijo me son infieles. Todos los hombres son iguales. O las mujeres con las que me relaciono son dramáticas. Todas las viejas son iguales. Etcétera. La forma en la que ocultamos un patrón es justificarlo con una creencia. Entonces, ¿quieres notar un patrón en tu vida? Primero date cuenta qué creencias generalizadoras tienes. El que no tranza no avanza, cómo crees que son los hombres, cómo crees que son las mujeres, cómo crees que debería de ser el amor. Hay gente que dice, es que, pues es normal que mi novio me grite, ¿no? No. Pero, todos mis novios me gritan. No lo hace normal. Mi mamá le gritaba a mi papá, tampoco lo hace normal. Lo hace un patrón. Y si viene de tus padres, ya sabemos de dónde viene. Entonces, todo lo que creas que es normal, muy posiblemente no es que sea normal, es que es un patrón en tu vida. Y para justificar ese patrón, tú te formaste la creencia de que es normal. Para poner un ejemplo interesante, hay relaciones, hay partes del mundo donde es normal que una mujer ande con 5 hombres. Hay partes del mundo donde es normal que un hombre ande con 5 mujeres. ¿Qué quiero decir con este ejemplo tan simple? No existe nada normal. Las cosas se normalizan, pero no existe nada normal. Repito eso. No existe nada normal. Puedes normalizar algo doloroso, pero no existe que tenga que pasar siempre porque sea normal. No. De hecho es al revés.
como tú ya creíste que eso es normal, tú lo formas en tu vida. Voy a empezar a poner, como aterrizarlo un poco más. Yo cuando era pequeño vi que mi papá le fue infiel a mi madre. Entonces, como yo vi la escena donde mi papá le fue infiel a mi madre, lo haya visto, oído, intuido, lo que haya sido, no importa, digo, es normal que el amor incluya infidelidad. Y es normal que la infidelidad sea ejercida por el hombre. Los hombres son infieles, las mujeres son víctimas. Es normal que pase esto. Y como yo ya decidí que eso es normal, cuando yo ya sea adolescente y empiece a vivir mi vida y me quiere enamorar, yo ya tomé la decisión de que el amor tiene que ver con infidelidad, porque yo ya lo vi. Y como son mis padres, y mis padres son perfectos, tiene que ser normal. Y entonces yo ya estoy como una feliz adolescente. Y entonces digo, y me quiero enamorar. Y entonces esto no es consciente. Veo a un hombre que es fiel y digo, y el hombre fiel llega y me dice, hola guapa, oye, pues fíjate que tu mirada es muy hermosa y me encantaría caminar el resto de mis días de primaria contigo. ¿Te gustaría? Y dices, ¡oh, wow! Pero algo en tu inconsciente dice, pero esa persona es fiel y dice, no, si él es fiel con él no se puede amar. Y además ni parece hombre, porque los hombres ya decidí que son infieles. No, 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 no. Y, es que fíjate, compañerito, que pues eres muy lindo, pero pues me gusta solo como amigo. Y entonces ya se ve el otro todo bateado. Pero llega aquí el desgraciado y te dice, ¿qué hubo, mija? Oye, pues como que estás muy guapa, ¿no? ¿Quieres salir conmigo? Y algo en tu inconsciente dice, aquí sí se puede amar, porque aquí sí hay infidelidad. Y ese sujeto sí es un hombre porque sabe mentir bien. El resumen de lo que estoy diciendo es, algo pasa en tu vida cuando eres pequeño y te formas la creencia de que eso es normal. Por lo tanto, como tú ya tienes la creencia de que eso es normal, tienes que tener más creencias. Porque si eso es normal, los hombres son esto, las mujeres son esto. Tú, principal, esta creencia es bien importante. Tú eres tal cosa. Y eso hace que el resto de tus decisiones inconscientes lo único que hagan es tener la razón de esa creencia que tú ya te formaste hace un montón de años. Repito, cuando fuiste pequeño, viviste cosas, sentiste cosas, experimentaste cosas y para poderlas comprender formaste creencias. Muy posiblemente eso que viviste lo viste con alguien cercano a ti. Y como eras pequeño, ese alguien cercano a ti fue suficiente para generalizar la experiencia y formaste una creencia. Los hombres así, las mujeres así, el mundo es así, México es así, a mí siempre, a mí nunca. Por lo tanto, esa creencia se arraiga dentro de uno, dentro de mí, dentro de ti, dentro de nosotros. Se arraiga la creencia, y aquí hay un punto bien importante. Bueno, lo voy a hablar un poquito más adelante. Se arraiga la creencia, se ancla, voy a hablar del anclaje, este anclaje, si no se remueve el anclaje, no hay creencia que se pueda mover. Entonces se arraiga la creencia, se ancla, y después del anclaje, el anclaje son las emociones. De que se ancla la emoción, yo ya empiezo a vivir como si esto fuera verdad. Por lo tanto, inconscientemente excluyo las posibilidades que no validen esta creencia. Si mi creencia dice que a mí siempre, que yo siempre que hable en público voy a ser ridiculizado, voy a empezar a excluir las posibilidades donde hablar en público sea validado. Por lo tanto, después de yo hablar en público, si mi mejor amigo me dice, güey, qué bonito hablaste, voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué te burlas de mí? Porque yo ya excluí la posibilidad de que lo haya hecho bien, porque hace muchos años formé la creencia de que yo al hablar en público iba a ser ridiculizado, porque tengo la creencia de que soy ridículo cuando los demás me miran. Entonces, yo ya tengo mi creencia, soy ridículo cuando los demás me miran. Está anclada con la emoción. ¿Qué es la emoción? Me dolió un montón ese momento.
Pero, ¿qué hace el inconsciente? Me dolió mucho, pero como es normal que esto pase, no tiene por qué dolerme. Y el dolor se enquista profundamente dentro de mí y se forma la creencia. Y el resto de mi vida puede ser en el trabajo, puede ser en pareja, puede ser con la familia. Cuando yo empiezo a hablar en público, se activa mi creencia y dice, siempre que hablo en público, hago el ridículo. Y entonces veo una cara que le hacen y digo, "¡Ah! Ya estoy haciendo el ridículo". Y entonces alguien bosteza, "¡Ah! Se están durmiendo mientras yo hablo". Y yo voy a vivir como verdad absoluta eso. No porque sea real, sino porque yo ya tengo mi creencia de que eso es así. Ahí les va una investigación bien fuerte con respecto a esto. Moshi, bienvenida Moshi Mos, bienvenida, buena noche. Luisa, buena noche, bienvenida. Connie, también bienvenida. Hola Laura. Entonces, ahí les va. Esta investigación está bien interesante, a mí me encanta. Se hizo primero un estudio donde se seleccionaron a mujeres que tenían historiales de haber tenido relaciones de pareja con hombres que les fueron infieles. Entonces se seleccionó un grupo de mujeres donde su historial es que sus parejas les habían sido infieles. Y a estas personas, Oriana, bienvenida. A estas personas, a estas chicas, a estas mujeres, se les invitó a pasar a un espacio donde habían 100 hombres y se les decía, en este espacio van a haber 100 hombres. Elige uno de ellos para formar una relación. Lo interesante es que de los 100 hombres en este espacio, 95 tenían un historial perfecto de fidelidad en sus relaciones y 5 un historial perfecto de infidelidad. Así fueron seleccionados por los investigadores. Entonces, tenemos la mujer que va a entrar con un historial donde sus parejas le habían sido infiel. En el cuarto, 100 hombres, de los cuales 95 son fieles y 5 son infieles. Ahora, en el 96% de los casos, la mujer entraba al salón y se iba derechito con uno de los 5 infieles. Uno de los 5, siendo 100 hombres, 95 fieles, 5 infieles, las mujeres se iban derechito con uno de los 5 infieles. Se me olvidó un punto importante. Antes de pasar a esa fase, a las mujeres se les preguntaba, ¿te gustaría una relación fiel? Sí. ¿Tú crees que existen los hombres fieles? Sí, 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 yo quiero crear una relación con un hombre fiel y bla, bla, bla. Y ya que se veía que ellas querían, se les pasaba al cuarto para que eligieran a un hombre para formar una relación en pareja. 96% y tantos de las veces elegían a uno de los 5 infieles. En el otro 2 punto de tantos por ciento, al hombre fiel, con ellas se comportó de una manera infiel. En otro pequeño porcentaje, ellas terminaron la relación diciendo, es que yo creo que entre tú y yo no hay química y solo podemos ser amigos. Y en el 0.8% la relación duró más de 6 meses. Acabando los 6 meses acabó la investigación. Quién sabe cuántas duraron mucho tiempo. Pero esa investigación está durísima. Porque muy probablemente si les preguntamos a cualquiera de estas mujeres qué pasó, ellas dirían lo mismo de siempre. Ahora, eso es un patrón. Bien, entonces, hasta aquí, los que ya van estando aquí, primero me es importante, ¿tienen dudas de, ya todos ubicaron qué es un patrón en su vida? Repito rápido eso. Un patrón es como un loop emocional. Ay, ya sé. Hay un meme de Facebook que dice, si no aprendes de tu relación, estás destinado a encontrarte a tu ex en la cara de alguien nuevo. Más o menos así dice. Cuando no aprendemos y no sanamos las cosas internas, estamos destinados a repetir la misma experiencia con diferentes personas en diferentes escenarios. Eso es un patrón.
Voy a repetirlo con las palabras del inicio. Un patrón son diferentes escenarios. Selene, qué gusto verte, Sel. Un patrón es repetir la misma experiencia emocional en diferentes escenarios. Repito la gente me abandona. Repito, la gente me traiciona. Repito la experiencia de que la gente abusa de mí, de que la gente abusa de mi confianza, de que la gente me traiciona, de que la gente habla mal de mí, de que no puedo contar nada porque son víboras a mi alrededor. Entonces, un patrón es cualquier experiencia interna emocional que repita y sienta constantemente en diferentes contextos. Eso es un patrón. Por ejemplo, hay una persona que quiero cercana a mí que tiene un patrón de creer que la gente abusa y lo quiere estafar de alguna forma. Y entonces, ¿a dónde va? Los meseros le cobran de más. La gente que le vende frutas le pone kilos de... le cobra su kilo de frutas en 800 gramos. Entonces, esos son los patrones. Se vive la misma experiencia emocional una y otra y otra y otra vez con diferentes personas en diferentes lugares. Moshi dice, se tienen que romper patrones, cadenas. Vientos, Moshi, por supuesto que los tenemos que romper, pero hasta donde yo alcanzo a comprender, para poder romper estos patrones primero hay que comprenderlos. Ya que estos patrones, voy a empezar a hablar bien de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es esa cosa abstracta, virtual, que rige tu vida. Voy a dar como la definición del inconsciente o de la psique. Es el espacio donde se relacionan tus instintos, tus voluntades, tus emociones, tus recuerdos, tus dolores conscientes e inconscientes, los pensamientos que puedes darte cuenta y los que no puedes darte cuenta, y todas tus memorias. Ese es como la psique, donde se da toda la dinámica entre todas estas cosas. Entonces, antes de contestar, te leo Connie. Connie dice, el patrón es de los padres. Ejemplo, mi madre fue mamá soltera, siempre sus parejas la abandonaron, y yo muy dentro pienso que terminaré siendo madre soltera, aunque no sé de dónde viene esa idea. Vientos, Connie. El patrón lo podemos mamar de los padres, lo podemos aprender de los padres, lo podemos sentir de los padres, pero el patrón no es de mis padres porque yo lo estoy viviendo. Entonces, desde ahí, puede ser que yo vi algo con mis padres y eso me hace generar el patrón. Puede ser que yo sentí algo con mis padres y eso me hace generar un patrón. Es tan fuerte esto de los padres que hay autores que estudian psicosomática, o sea, las enfermedades, y hay teorías actuales que dicen que algunas enfermedades que se han creído genéticas no son genéticas. Que lo que pasa es que yo heredo la forma de gestionar mis emociones. Y entonces tengo la misma enfermedad emocional o la misma forma ineficiente de gestionar mi emoción. Y como tengo la misma forma ineficiente de gestionar mis emociones, me enfermo de lo mismo. Por ejemplo, el cáncer es resentimiento. La diabetes es soledad y resentimiento. Entonces, si de mis padres aprendo del aislamiento y veo que están resentidos con la gente y que se sienten solos y que no se sienten amados, pero se ensimisman, yo aprendo de esos patrones y entonces me voy a enfermar de lo mismo. ¿Contesto tu pregunta con eso, Connie? Ahora, Héctor Alba, que ahora se llama Ted, entonces, Ted Alba Héctor, alias Héctor, dice, un patrón es un limitante. Sí, no y todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Un patrón es un limitante? Podríamos decir que sí, la respuesta es sí, porque si yo creo que todos los hombres son infieles y mi patrón es de pura infidelidad, entonces es un limitante para vivir una relación extraordinaria.
Bueno, no es que la infidelidad no sea extraordinaria, pero bueno, me expliqué, ¿no? Entonces, por eso sí es un limitante, pero al mismo tiempo no es un limitante, porque el patrón significa qué es lo que yo requiero aprender. En ese patrón está toda la experiencia que yo necesito para poderme amar y para poderme comprender. Yo no me requiero más experiencias más que las que ya estoy viviendo. Por lo tanto, no me limita a ser feliz, no me limita a ser pleno. Al contrario, mi felicidad y mi plenitud radica en yo poder comprender esta experiencia. Por lo tanto, no es un limitante. El patrón es el escenario y la oportunidad para yo pueda descubrirme a mí mismo. Ahora, Moshi contesta a Connie. No, Connie. Ya lo estás idealizando de esa manera. No tiene por qué ser así. Es correcto. Selene Castillo. ¡Cel! Dice, estos patrones también son carga genética desde los abuelos o incluso desde más atrás. Híjole, Cel. Es que ahí nos metemos en temas muy enredados. Incluso si estudiamos algo de Bert Hellinger, se puede decir que las familias y los árboles familiares pueden heredar patrones. Pero eso no me gusta hablarlo en estos espacios porque uno de los peores errores que podemos hacer es, tengo este patrón por mis padres y entonces esto en lugar de apoyarme a sanar, me da una razón para poderme quejar sin querer sanar. Por lo tanto, voy a decir algo que no es porque sea cierto, sino porque es un camino muy fértil. Todos los patrones que experimentes en tu vida es porque de manera inconsciente o consciente has elegido experimentarlos y no es culpa de nadie más. Tú eres 100% capaz de gestionar, manejar, indagar, transformar y sanar todos los patrones en tu vida. No importa de dónde vengan, si vienen por cargas genéticas, si vienen porque te equivocaste en algo, si vienen por un dolor fuerte, si vienen porque mamá la regó, si vienen porque Dios te señaló y te dijo, tú eres el afortunado de vivir este patrón. No importa, significa que tú puedes con ello. Y yo estoy seguro que puedes porque si no, no lo estarías viviendo. Si lo vives es porque puedes, si no lo vives, pues no te toca. Así de simple funciona la vida. Entonces, ya más o menos queda claro qué es el patrón. Con los que van estando aquí, pregúntenme. Primero, me es bien importante que quede claro qué es un patrón. Ahora, ya tuve una explicación de cómo se forman. Ahora lo voy a explicar desde otro ángulo, que en lo particular me encanta este ángulo porque es súper amoroso. Selene pregunta, ¿es solo una predisposición? ¿Tiene que ver con la resiliencia? Uf, Sel, tiene que ver con las partes profundas de la resiliencia. La resiliencia es un término que se tomó de la física clásica, que es la cualidad que tienen algunos, por ejemplo, metales, de que los doblas y regresan a su forma, por ejemplo, los resortes, o de las ligas, que las estiras y regresan a su forma original. De ahí fue tomado para el desarrollo humano el término resiliencia, nada más que en desarrollo humano, resiliencia también significa aprender de esa experiencia para no regresar solo a mi forma, sino a crecer y a recuperarme más allá de quién era yo antes de esa experiencia. Entonces él no solo es una predisposición, sí se afecta, sí influye. Y todo tiene que ver con la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad de asimilar lo que ocurre para crecer y expandirme. Ahora, ahí va lo interesante. Yo sé que llevan todo este ratito esperando este punto. Héctor, ahorita te leo, déjame arranco con este punto. Pongan atención en esto, háganme todas las preguntas porque este creo que es el corazón de este live. Tu inconsciente te ama tanto que no permite que tengas experiencias inconclusas. Tu inconsciente te ama tanto que no permite que tengas creencias erróneas de la vida. Entonces el inconsciente te va a impedir dos cosas.
no va a permitir que tengas experiencias inconclusas y no va a permitir que te hagas ideas erróneas de la existencia. Y como tu inconsciente no lo va a permitir, te va a restregar en la cara el mismo error hasta que te des cuenta que es un error. ¿Cómo te das cuenta que es un error? Porque le sufres y le sufres un chingo. Un patrón por lo regular empieza suavecito y empieza a crecer y crecer y crecer, y entre más crece, más sufres. Y entre más sufres, más te tienes que dar cuenta de que le estás cagando en algo. Porque imagínate, vives un infierno, vives horrible, y si sigues culpando a los demás, nada va a cambiar. Entonces sigues sufriendo. Por lo tanto, el sufrimiento sirve ¿para qué? Para que sanes. Repito, ¿para qué sirve sufrir? Para que te des cuenta que le estás regando. ¿Para qué sirve sufrir? Para que te des cuenta que tienes creencias erróneas y para que te des cuenta que tienes experiencias inconclusas. Por lo tanto, tu inconsciente te ama tanto que mientras no pases la materia, te va a poner el examen una y otra 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 vez. Y después dices, es que todos son iguales. No, no es cierto, no todos son iguales. Tu inconsciente, que es más poderoso obviamente que tú, selecciona a las personas, selecciona los conceptos, selecciona las cosas, te pone creencias, te pone pensamientos para que vuelvas a vivir una experiencia similar, para que digas, híjole, creo que hay algo aquí como que no he terminado de aprender. Por lo tanto, si un patrón es el amor de tu inconsciente, hay quienes dicen que es el amor de Dios, va pronto, es amor. ¿De quién? De quien tú quieras. De la rana René si quieres. Puesto para que aprendas. Es como, se dice que la vida es una gran escuela, pero la vida es una gran escuela ¿para qué? Para aprender. Obviamente, si no sería escuela. ¿Pero aprender qué? Aprender de ti. Aprender a significar la vida, aprender a comprenderla de alguna forma, aprender a sentir, aprender a amar. Quizá aprender a ser quienes somos. Pero si tú ya creíste que quien eres no merece ser amado, pues es tarea de la vida sapearte hasta que te des cuenta de, híjole, es que quizá y mis creencias no son las correctas. Híjole, es que quizá tengo un dolor aquí atorado que no me permite amar. Porque quizá después de que he pasado 10 relaciones y las 10 personas me traicionan, digo, si de 10 van 10 personas, o una de dos, o todo el mundo está jodido, o yo estoy haciendo algo mal. ¿Qué es más posible? Porque creo que hay gente que sí logra vivir amor. Creo que es hora de ir a terapia y es ese momento donde sacas la tarjetita del profe Edmundo y le marcas, profe, ya me cansé de repetir este patrón, ¿nos vemos en consulta? O vas a un taller o vas a cualquier cosa porque te cansas de vivir lo mismo, pero te cansas porque sufres. Y esa es otra característica de los patrones. Los patrones siempre te van a llevar a sufrir. Los patrones siempre te van a llevar a sufrir. Si tienes algo que tú crees que es un patrón, pero no le sufres, no es un patrón, es una preferencia. Por ejemplo, yo constantemente vivo gente que le sonríe y me sonríe. Pues no es un patrón, es una preferencia, porque no le sufro, está bonito, está coqueto el asunto. Lo que sí, yo Edmundo, tengo la sensación de que llego con la gente y me trabo y no sé de qué hablar y me siento medio torpe y entonces empiezo a sentirme inadecuado. Y es un mismo sentimiento con diferentes personas en diferentes escenarios. ¡Oh! Y además se siente incómodo, se siente feo. ¡Oh! Es un patrón. Significa que algo que yo Edmundo no estoy comprendiendo bien de la vida y hay una emoción y un sentimiento con el cual yo no me he amado a mí mismo. Aquí, punto importante. Ven que hace ratito les estaba diciendo,
Es una emoción, es una experiencia que no he terminado de asimilar, una experiencia inconclusa. La realidad es que eso no es cierto. Lo que pasa con una experiencia inconclusa es que yo generé un sentimiento, viví una emoción en la cual no pude amarme completamente. Y como yo no pude amarme con ese sentimiento, lo repito para ver en qué momento yo me voy a lograr amar con ese sentimiento. A eso, algunos marcos teóricos les llaman experiencia inconclusa. Pero lo inconcluso no es la experiencia. Lo inconcluso es lo que interpreté y los sentimientos en los cuales yo me rechacé a mí mismo y rechacé a mi entorno. Listo, leo dudas. Ahora sí, Héctor. Oigan, me estoy gustando este live. Crecí en un lugar con muchos patrones y creencias. Tú conoces algunos. Algunos. Sin embargo, siempre los he cuestionado. Me encanta. Pero entre más consciente o despierto te encuentras, más te das cuenta de ellos. Es correcto. La conciencia significa capacidad de darnos cuenta. A mayor conciencia tenemos, más cuenta nos damos de nuestros patrones. A mayor cuenta me doy cuenta de mis patrones, más los puedo sanar para disolver. Voy a cambiar eso. Más los puedo comprender para integrar y conocerme a través de ello. Por lo tanto, entre más consciente soy, más experiencias integro y más crezco. Por lo tanto, soy más feliz y más pleno. Por eso significa que conciencia es igual a plenitud. Conciencia es igual a felicidad y a plenitud. ¿Quieres saber si alguien es consciente? Ve qué tan pleno es en su vida. ¿Quieres saber si alguien es no tan consciente? Es alguien que sufre constantemente y además que echa culpas. Entonces sigo leyendo. O existen situaciones que los reactivan y tienen mucha sanación y experiencia. Sin embargo, el ignorarlos termina siendo radioactivos para nuestra conciencia. Bien, entonces, Héctor, el ignorar un patrón no es radioactivo para mi conciencia ni para el mundo. El ignorar un patrón simplemente hace que se vuelva a repetir con mayor intensidad, únicamente. Rosa dice, es como decir, si cometemos un error y no aprendemos de él, ¿estamos condenados a repetirlo? Absolutamente sí, Rosa. Me encanta. En esa pequeña frase resumiste el chorotote que me acabo de echar. Me encanta, me encanta. Eso es capacidad de síntesis. De hecho es una frase, pero queda puntual. Moshi comenta, mi padre es alcohólico y no por eso seguí ese patrón. Mi tío también lo es. Y un tercer hermano de ellos también. No, espera. Decidió no seguir ese patrón o cadenita, cortó ese lazo y su ambiente es lo contrario, hace meditación, yoga, etc. Todo depende de uno, a darle el significado de cada uno. Bien, entonces Moshi, voy a agarrar el comentario de Moshi porque también existen patrones espejo. ¿Qué significa el patrón espejo? Ojo, me acabo de inventar el término, porque es algo que sí tiene un término, pero no lo tengo no sé si tengo nombre, pero es bien importante esto. Entonces, existe el patrón espejo. ¿Qué es el patrón espejo? Si mi padre es súper violento, yo voy a ser súper pacífico. Pero entonces, yo ya no estoy completo, porque mi vida sigue dependiendo de ellos. Porque si ellos dicen blanco, yo digo negro. Si ellos dicen arriba, yo digo abajo. Y entonces eso también es un patrón. Ejemplo, si mi padre es alcohólico y destrozó a la familia por ser alcohólico, por poner un ejemplo, y yo elijo meterme a yoga y meterme a meditar, y entonces inhalo amor y exhalo amor, respiro amor, cago amor y vomito amor, yo no voy a conectarme con mi capacidad de agredir, con mi capacidad de tener certeza, de tener fuerza, de tener dirección. Yo no voy a ser una persona que me cueste trabajo direccionar mis cosas, que me cueste trabajo imponer cuando a veces es necesario. Y entonces voy a estar inconcluso. Y muy posiblemente los patrones que empiece a generar sean de yo ser una buena persona y las personas a mi alrededor empiezan a abusar de mí. Porque yo decidí que yo no quería abusar de nadie, porque yo decidí que no quiero ser como él o yo no quiero ser como ella. Y entonces genera un patrón en referencia al otro. Pero no es el mismo patrón, es el patrón espejo. Es una reacción.
Y la verdad es que es tan dañino como el primero. Y es dañino porque a final de cuentas sigue habiendo un sentimiento en mí que no acepté y una creencia que no es completa. Me expliqué, este punto es importante y mucha gente lo confunde. Creen que eso es superar cosas. Creen que eso es... El objetivo de la vida es integrar todo lo que somos. Es conocer tu parte femenina, tu parte masculina, tu parte activa, tu parte pasiva, conocer tu bondad, conocer tu venganza, conocer tu odio, conocer tu paz, conocer tu afecto, conocer tu certeza, conocer tu seriedad, conocer tu risa. Porque es experimentarnos. La vida está para que la experimentemos con todo lo que es. Y entonces, si yo formé la creencia de que tal cosa es malo y pongo toda mi voluntad en negar a algo, entonces no estoy siendo libre. Porque cuando yo niego algo, niego posibilidades de experiencia y mi atención sigue puesta en lo que estoy negando. Y como mi atención está puesta en lo que estoy negando, no está puesta en quién estoy siendo, ni en cómo voy a ser, ni siquiera está puesta en la conciencia de qué siento. Y en vez de estar vibrando en perdón, en vez de estar vibrando en amor, en vez de estar expresando lo que soy, estoy intentando pelearme porque está mal ser alcohólico, porque está mal ser drogadicto, porque está mal ser infiel. Y en vez de que mi vida sea una expresión de amor, mi vida es una lucha enmascarada, es una lucha pasiva para demostrar que ellos están mal. ¿Notas la diferencia? Y hay mucha gente que está metida en el New Age y están metidos en el doy amor para demostrar que ellos están mal. ¿Notas esto? Y entonces en el fondo es lo mismo. Sigues siendo un patrón. Sigues en contra de algo. Porque tú tienes una creencia que no está integrando a la vida. ¿Tú crees que la vida se equivocó? ¿Tú crees que la perfección del universo se equivocó con la experiencia que ya existe? Claro que no. No significa que no evolucione. No significa que esté perfecto necesariamente. Significa que es como debe de ser. Pero si tú estás en contra de algo, en automático ya no estás en amor. Si tú estás en contra de algo, en automático ya tu atención ya no está puesta en ejercer y expresar quién eres, sino tu atención está puesta fuera de ti. Por lo tanto ya no eres, sino estás en contra de ser a otra cosa. Y mientras vivas de esa forma no puede haber libertad. Vientos, me extendí mucho en ese punto. Jos, la experiencia nos hace conscientes de lo vivido para así formar nuestras propias creencias. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, Jos! Va por ahí. Jos pregunta, ¿la experiencia nos hace conscientes de lo vivido? No. Bueno, es que aquí habría que definir muchos términos. Como no me voy a meter tal cual en la semántica de las palabras, es diferente vivir algo a ser consciente de que viví algo. Repito, mi novio me pudo ser infiel, ya lo viví. Y eso es muy diferente a que yo sepa qué siento cuando ocurre esto, qué pienso cuando ocurre esto, qué hice yo para crear esta experiencia, qué hice yo para enamorarme de alguien que tenía tendencia a crear esta experiencia conmigo. ¿Para qué esta experiencia es perfecta en mi vida? ¿Estoy repitiendo algún patrón? Y entonces la experiencia únicamente es una referencia, es una lección, es un regalo, por eso se le llama presente, es un regalo. Pero de ahí es qué tan consciente soy para permitirme vivir y experimentar esta experiencia. Porque en cuanto yo empiezo a juzgar la experiencia, en cuanto la empiezo a pensar, dejo de sentirla y dejo de vivirla para querer pensarla. Y si la pienso ya no la vivo. No sé si
va teniendo sentido esto que les estoy diciendo ahorita. Laura dice, ese es mi caso con mis parejas, el mismo patrón. Entonces, si tú como Laura ya identificaste un patrón en tu vida, te invito a lo siguiente. Dejen ver qué horas son porque tengo consulta saliendo de aquí y además quiero comer y quiero cenar y tengo que revisar algunas tareas de algunas cosas y te estoy vuelto loco porque además quiero dormir temprano. Pero bueno, entonces, si tú como Laura ya identificaste tu patrón, identifica cuál es el sentimiento base. Primero, es bien importante. Primer punto. Tienes el patrón claro. Si ya eres consciente de que tienes un patrón, lo primero que debes de hacer es dejar de culpar a la persona que tienes enfrente, porque la culpa no es del sujeto que tienes enfrente. Es más, tú lo elegiste para vivir esto que estás viviendo ahorita. Si no me crees, termínalo, bótalo y espera a que llegue alguien más o tú ve y elige a alguien más y vas a ver que vas a volver a vivir lo mismo. Entonces, eso significa, deja de culpar al que tienes enfrente y date cuenta de que tú y tu inconsciente, diseñaron esta vivencia y esta experiencia. Ese es el primer punto y primer requisito. Tú diseñaste esta experiencia, por lo tanto no puedes culpar al sujeto, sujeta, mascota que tengas enfrente. No puedes porque tú lo diseñaste. ¿Va? Segundo punto, identifica cuáles son las emociones fuertes al respecto. Tercero, deja salir todas esas emociones, exprésalas y te vas a dar cuenta que se van a conectar con algún recuerdo que tenga una emoción más intensa y vas a darte cuenta que estás sintiendo lo mismo. Y eso lo liberas y lo dejas salir. Y ese es el primer paso para disolver un patrón. Liberar la emoción. Y de ahí nos vamos al segundo paso. En el segundo paso, Lau, vas a identificar qué creencias generaste a partir de la primera vivencia donde viviste eso. Generé la creencia de que todos los hombres son así, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a llegar a una creencia raíz que tiene que ver con algo contigo mismo o contigo misma. La creencia más o menos debe decir algo así como todos los hombres me son infieles porque yo no sirvo para nada y como yo estoy fea y gorda y no sirvo para nada, todos los hombres me son infieles. Si eres un hombre, más o menos la creencia debe de ser así como yo soy medio inútil y como soy bastante inútil, la única forma de encontrar mi valor es estando rescatando mujeres en peligro. Entonces la creencia de fondo es que me siento medio inútil. ¿Por qué esta creencia es bien importante? En nuestro inconsciente las creencias más profundas se arraigan en lo que creemos de nosotros mismos. Si tú estás en un patrón de sufrimiento, evidentemente la creencia hacia ti mismo es negativa, es dolorosa. Y entonces, ¿cuáles son las creencias hacia uno mismo? Dolorosas. No sirvo para nada, soy medio inútil, soy tonto, soy lento, soy feo, soy inadecuado, soy medio estúpido, soy etcétera, etcétera. Entonces es importante que llegues a esa creencia. Y cuando llegues a esa creencia, pregúntate y date cuenta pero no es cierto. No fue mi culpa que mi papá me pateara. Mi papá no me pateó porque yo era un idiota. Mi papá me pateó porque él era un idiota. Bueno, la neta es que tampoco era muy idiota, pero vivía estresado todo el tiempo y su papá también lo trató con la punta del pie. ¡Ay, pobre de mi papá! ¡Ay, pobre de mí! Creo que ni yo soy idiota ni mi papá es idiota, nada más que él no trabajó en sí mismo. ¿Entonces no soy un idiota? ¡Wow! Y en ese momento se cumple el segundo punto. Entonces, el segundo punto es resignificar la experiencia. Primer punto, liberar la emoción. Segundo punto, resignificar la experiencia. Y el tercer punto lo voy a dejar ahorita al aire porque está bien cañón explicarlo en un live. Pero soltando los 3 puntos, todo patrón en tu vida se desmantela. ¿Quieres desmantelar un patrón? Tienes que recorrer estos 3 puntos. Lo voy a mencionar nada más. El primer punto es liberar la emoción. El segundo punto es resignificar la experiencia. El tercer punto es desmantelar o reestructurar tus lealtades familiares. Regularmente tenemos una lealtad que en el inconsciente se ve como un acuerdo de amor eterno hacia mamá y hacia papá o a los abuelos o a sepa Dios quién. Y entonces
Cuando se liberen estos 3 puntos, en ese momento tus patrones van a dejar de estar activos y te vas a abrir, te vas a poder abrirte con el apoyo de tu inconsciente, porque no es que no puedas abrirte tú conscientemente, tú toda la vida te has querido abrir algo nuevo, yo lo sé, tú lo sabes, el mundo lo sabe. Lo interesante es que tu inconsciente no te había dejado vivir algo diferente. Entonces, en cuanto tú cumplas estos 3 puntos, liberar la emoción, resignificar la experiencia, soltar lealtades, en cuanto los completes, vas a tener el apoyo de tu inconsciente para vivir patrones diferentes a los que actualmente vives. Vientos. Hermosos personas, gente, yo los quiero un montón, pero voy a ir cerrando. Entonces empiezo a leer comentarios para cerrar. Connie, el universo me pone una y otra vez en un problema hasta que la supere, hasta que deje de hacer lo mismo esperando a que pase algo diferente. Eso es sabiduría, Connie. Si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. De hecho, Albert Einstein dice que esa es la definición de locura. Estoy segura de que entre más pronto lo detecte y lo acepte y lo trabaje, algo va a cambiar. Entre más me conozco, más me perdono y más me acepto. Connie acaba de decir algo bien importante. Necesito conocerme para aceptarme. Necesito aceptarme para perdonarme. ¿O necesito perdonarme para aceptarme? No lo sé. Pero ese es el punto. Entonces, efectivamente, Connie, efectivamente. Héctor dice, llegué a la conclusión de que todo es integración. Absolutamente sí, caballero. Todo forma parte de uno. Negarlo es negarnos. Puf, una locura de la cual formo parte. De hecho, sí. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Se dice que el mundo es un espejo y que todos somos uno. Por lo tanto, todo lo que niego afuera lo niego adentro. Todo lo que niego adentro lo niego afuera. Completamente. Adriana, mucho gusto, bienvenida, buena noche, qué gusto verte por acá. Tenía rato ya sin verte, Adriana. Laura, me casé con él. Vientos, Lau, no tengas problemas. El problema no es haberte casado. Está excelente que te hayas casado. Significa que ya tienes el examen todo el tiempo. Ahora hay que estudiar. No está mal casarse con alguien, al contrario. De hecho, incluso aunque la relación sea una carnicería, es una forma muy hermosa de amor, porque ambos están enseñando constantemente la experiencia que requieres para conocerte y amarte a ti misma. Y la otra persona nunca te va a poder dar lo que tú no te das a ti mismo. La otra persona no va a poder resignificar las creencias que tú no quieras significar en ti mismo. Pero, ¿y si eso implica soltar mi relación? Pues, ¿qué crees? Si eso implicaba perder la relación, significaba que ese era el objetivo de tu relación. Y ahí, cuando terminas una relación, popularmente ya se le dice que está de moda decirle tóxica, pero vamos a llamarle una relación de aprendizaje, el examen ya no tiene sentido cuando pasaste la materia. La relación de aprendizaje ya no tiene sentido cuando ya aprendiste lo que terminaste, lo que ibas a aprender. Sea amistades, sea pareja, sea trabajo. Y entonces la relación, aunque hayan durado 20 años de matrimonio, se vuelve absolutamente exitosa con ese divorcio. 5 años de relación y 6 meses de casado. ¡Excelente! Entonces, si ya te diste cuenta del patrón y ya lo puedes transformar y tú ya liberaste las emociones contenidas, resignificaste la experiencia y soltaste las lealtades, entonces en ese punto fueron 5 años y 6 meses extraordinariamente útiles y fértiles porque aprendiste algo indispensable para ti. Y entonces fueron los 5 años mejor invertidos de tu vida porque aprendiste lo que necesitabas aprender. Selene dice, las cosas se tienen que destruir a fin de poder crear. Absolutamente. Si yo no destruyo algo, ¿cómo creo algo? De hecho, en la filosofía hindú tenemos a las 3 deidades, que es creación, destrucción y sostenimiento o disfrute. Si no destruyo algo, ¿cómo vuelvo a crear? Si después de crearlo lo requiero disfrutar y vivir y saborear. Después de saborearlo lo requiero volver a destruir. Y es el ciclo de la vida. Lupita, bienvenida Lupita. Pues
bienvenida en este espacio. Yo no te veo muy claramente, pero bienvenida, qué gusto. Y gracias por lo que cuentas. Pues listo, caballeros y damas hermosas y caballeros increíbles. Pues es día de terminar el live de hoy. Tengo todavía varios pendientes, ya que terminé con los comentarios que hasta ahorita iba juntando. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Apúrate por escribir antes de que termine de despedirme. Entonces, hago el resumen de hoy. Los patrones son esas experiencias que repetimos constantemente y no solo es lo que pasa afuera, principalmente es lo que siento adentro. Siento que toda la gente abusa de mí, siento que toda la gente, que nadie confía en mí, siento que nadie me aprecia, siento que si- cuando encuentres en tu forma de hablar interna, siempre, nunca, todos, nadie, estás en presencia de un patrón. Siempre, nunca, todos, nadie, estás en presencia de un patrón. Entonces, los patrones casi siempre me hacen sentir lo mismo. Y después de sentir lo mismo, se acomoda con un ya sabía que iba a ser así porque así son todos los hombres, las mujeres, los mexicanos, los extranjeros, la especie humana, los planetas, la vida, la bla 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 bla. Entonces se forma una creencia y se siente feo. Por lo regular los patrones tienden a aumentar hasta que me hago consciente de ello y lo sano. Para sanar un patrón requerimos liberar la emoción contenida, resignificar la experiencia con las creencias que me formé erróneas y soltar lealtades. ¿Y por qué existen los patrones? Voy a decir algo, no lo voy a decir. Los patrones existen por amor de hecho, porque el patrón es el diseño para que te des cuenta, es el patrón, es el diseño para que puedas amar partes de ti que no has amado, y es el diseño para que puedas liberar creencias que no son ciertas y que te privan del amor. Repito eso, los patrones están diseñados junto con tu inconsciente y todo eso está diseñado para que puedas amar partes de ti que no has amado y para que puedas soltar creencias que te alejan del amor y de la vida y del éxtasis y de la plenitud. Por lo tanto, Delia, ¿cómo cambio mis patrones? Amándome en las emociones que no me he amado, por lo tanto expresarlas, liberando las creencias que no me permiten ver un orden superior y soltando las lealtades que ya no me dan la nutrición que hoy requiero. Azul, qué gusto que estés por acá, abrazo, abrazo. Qué gusto que al menos me veas un ratito. Y si te gusta el tema, ahorita ya solo es el resumen, pero si te gusta el tema, queda el video en Facebook para que lo veas todas las veces que quieras. Omar, qué gusto, todo un gusto, Omar. Pues bueno, ese fue nuestro resumen del día de hoy. Muchas gracias por estar creando este espacio conmigo, muchas gracias por estar siendo conmigo. Los quiero, bonita noche.